Por ahí se dice que hay 3 cosas de las que uno no debe hablar, que es política, religión y deportes o fútbol. Pero ¿qué crees? En el podcast de hoy vamos a hablar de eso, de política, de religión y de fútbol. Y por eso mi invitado, que obviamente se la sabe de todas, en los 3 temas, vamos a cotorrear de eso. ¿Quieres saber quién es y quieres platicar y quieres escuchar? Porque se va a poner candente. Quédate conmigo. ¿Qué ole? Bienvenido a Pa' Variar con tu servidor Rafa Ziegler. Yo soy el conductor de este programa y como tú lo sabes, yo soy porque no había de otra, ¿no? Entonces, pero lo hago con mucho cariño, estoy contento y muy feliz porque tú sabes que aquí en Uno Productions todo lo que hacemos lo hacemos para que tú te pases un rato a todas margaritas, ¿no? A todo que estés contento y traemos invitados interesantes porque aquí es charla, ¿no? Aquí no entrevistamos, aquí charlamos, platicamos y hoy obviamente no es la excepción, pero antes, bueno, le mando un saludo al querido Luis Medina, nuestro productor general, a Francia Medina, su hija, a Leira Thomas y, cómo no, al querido Carlitos Knight, gran productor, gran amigo, gran cuate que hace posible que todo esto lindo que se ve aquí, a excepción mía, es gracias a él, ¿verdad? Y bueno, hablando de cosas importantes y de invitados importantes, hoy estoy muy contento porque tengo un amigo que tiene una gran trayectoria profesional, pero sobre todo lo considero un gran cuate porque llevamos mucho tiempo en los medios y él lleva muchísimos años en los medios de comunicación y de alguna manera como que no hemos coincidido, pero ya el destino nos trajo, ya coincidimos, tenemos proyectos juntos, queremos hacer cosas, porque él es uno de esos hombres, de esos cuates en las comunicaciones que no para. El querido Rolando Nichols. Mi querido Rolando, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, Rafa. Voy a decir como tú dijiste, ¿no? Ajá. Aquí estoy de invitado porque no había más. No, ¿cómo? No había de otra. Llamamos a varios y dijeron, ¿quién viene? Pues Rolando, pues tráetelo. No es cierto. No, la verdad es un honor, brother, porque tú sabes que te tengo gran admiración. Igualmente, Rafa. Primero como ser humano y obviamente como profesional, porque pues arrieros somos y en el camino andamos. Así es, viejo, así es. Yo he sido fanático de tu carrera, te he seguido. Gracias, brother. Las muchas cosas que has hecho en Hollywood y demás, y también te admiro y aprecio que has puesto en alto, ¿no? A todos nosotros y a toda nuestra comunidad, obviamente, con lo que has hecho, viejo. Así que gracias, un honor para mí estar aquí en tu podcast. No, igualmente, ¿no? Porque, bueno, Rolando Nichols es, obviamente, como ya lo dije, es periodista, eres productor, eres anchor de noticias, eres comentarista deportivo, eres ex deportista, bueno, que todavía lo haces, pero ya de forma amateur, ex deportista semiprofesional. Profesional, ¿no? De hecho, profesional. Llegué a jugar profesional. Sí, llegaste a jugar béisbol profesional. Sí, es del Merito Hermosillo, Sonora, señores y señores, donde están la mejor carne, las mejores tortillas de harina. Exactamente. ¿No? Una chulada, las querido Hermosillo. Tortillas o vaqueras, así exacto, las tortillas o vaqueras. También donde por ahí decían, digo, no sé si lo puedo decir, pues lo voy a decir, donde los hombres de los testículos fríos, ¿no? Así decían en Hermosillo también, ¿no? Creo que sí. Y en Ciudad Juárez. Y alguna vez me dijeron, ¿por qué los hombres de los testículos fríos? Porque pues, siempre traen la caguama en medio de las piernas, ¿no? Sí, un calor horrible. Esos calores de 50 grados centígrados, ¿no? Ciento y tantos Fahrenheit, es una cosa increíble. Pero bueno, tú naces, creces, pero te vienes muy joven a vivir a los Estados Unidos, mi querido Rolando. Exactamente, por lo mismo del deporte, ¿no? Lo que mencionabas. Fui muy afortunado, empecé a correr atletismo y a jugar béisbol desde muy niño. Quedo en la selección mexicana a los 15 años, me llaman y nos concentran en la selección mexicana, me toca jugar un campeonato mundial, Juegos Panamericanos. Campeonato mundial de béisbol. Sí. Que juvenil. siempre México ha sido... Sí. Ha competido, ¿no? Y ¿sabes qué? Aquí hay algo muy interesante y sé que vamos a hablar de política y de una vez te comento esto. Venga. En el sexenio Carlos Salinas de Gortari, Gortari quería que México se convirtiera en una nación de primer mundo. Si no te acuerdas. Sí, por supuesto. ¿No? Y entonces una de las áreas donde el gobierno de México le invirtió muchísimo en infraestructura, desarrollo de atletas y demás fue en el deporte. Fue cuando nace la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, Raúl González, el marchista. Marchista, perdón, claro. ¿no? Que ganó la medalla olímpica y todo, era la mano derecha de Salinas y es el que arma la CONADE y demás. Fue de casualidad que en ese entonces era cuando pues yo estaba en esa edad y le metieron mucha lana al deporte. Construyen en Monterrey un mega estadio que en ese entonces era de los mejores estadios, el mejor estadio de Latinoamérica y uno de los mejores en el mundo, un estadio de béisbol que ahora es donde juegan Sultanes de Monterrey. Ya es un estadio viejo, obviamente, pero para ese entonces México tiene la sede del Campeonato Mundial Juvenil 15-16 años.
hacen todo un llamado después de un campeonato nacional en Tampico, Tamaulipas, precisamente, que yo sé que Carlitos, hablando, sí, ahí me toca jugar, y bueno, hacen una concentración de los mejores jugadores de los diferentes estados. Afortunadamente quedo en esa preselección, nos concentran. ¿Qué jugabas? ¿Qué posición jugabas? Yo era outfielder, yo era jardinero. Jardinero. Fielder, siempre. Nos llevan, nos concentran en el Centro Olímpico Mexicano, los mejores entrenadores, los mejores nutriólogos, los mejores... O sea, vaya, como grandes ligas. Sí. La onda, ok. Nos meten a jugar dentro de la organización de Diablos Rojos del México, dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Jovencitos de 14, 15 años, ¿no? Nos llevan a otro nivel porque Salinas quería, y la encomienda de ese entonces, la presidencia, era de que vamos a ser una potencia del mundo en todo, no nomás en el aspecto económico, político, social, sino también deportivo, ¿no? Porque hay con queso las quesadillas, ¿no? Totalmente. Y por ese lado fui muy afortunado. Me tocó participar en ese mundial. Tuvimos los mejores entrenadores, los mejores uniformes. O sea, éramos... de primer mundo en ese entonces, ¿no? Y nos fue bien. Entonces. Nos fue bien. De hecho, quedamos, cuarto lugar quedamos. Ganó Japón el campeonato mundial. Queda, Dominicana queda en segundo lugar, Estados Unidos, y luego nosotros. O sea, hicimos buen desempeño. El siguiente torneo internacional al que vamos, que fue los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Sao Paulo, Brasil, que mucha gente piensa que en Brasil únicamente se juega fútbol, pero hay una gran concentración de japoneses que juegan mucho béisbol en Brasil. Eso sí no lo sabía yo. Entonces nos toca ir a Brasil y ahí sí ganamos ese campeonato. Al siguiente año repetimos en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, repetimos otra vez ese campeonato. Así que fui muy afortunado. Fui de esa camada de peloteros que le metieron mucha lana, le invirtieron mucha lana al desarrollo de nosotros como atletas, a buenos entrenadores, nutriólogos. Teníamos gente que trabajaba en el acondicionamiento físico, no nomás en el aspecto técnico del juego de pelota y demás. Todo por la onda que traía Carlos Salinas de Gortari en ese entonces y la encomienda que tenía, ¿no? Claro. Y por eso, como dices tú, ¿no? Y forma la CONADE. Exactamente. Era cuando funcionaba. Era cuando funcionaba. Patas para arriba. Ahora sí ha sido un desastre con mi paisana, Guevara, desafortunadamente. Híjoles. No, pero bueno, después de ese campeonato mundial, regreso a Sonora, sigo jugando, firmo profesional con Naranjeros de Hermosillo. No para jugar, todavía estaba muy joven, 15 años. Estabas como canterero. Sí, exactamente. Fue lo que le llamamos la primera firma dentro del profesionalismo. Me vengo a Estados Unidos, tenía un buen amigo mío que jugaba allá en Tucson, Hermosillo de Tucson, tú sabes, hay una cercanía ahí, Nogales y demás, y termino estudiando la high school en Tucson y ya me quedo a estudiar la universidad. Antes de eso me tomo una pausa, me regreso a México, juego profesional en México, Diablos Rojos precisamente, termino en la Liga Tabasqueña, me tocó vivir en Tabasco, la tierra del presidente actual. Por ahí vamos a platicar. Lo del peje lagarto es cierto, es donde se come, ¿no? El verdadero peje lagarto. Ajá. Y bueno, y después me regreso y estudio ya la carrera de periodismo, ¿no? Y entro a los medios. Me di cuenta que no iba a llegar a grandes ligas. Me di cuenta que... Pero ¿por qué? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tú o alguien te dijo, sabes qué? No tienes lo que se necesita. No, yo podía, haber seguido jugando profesional en México. Mis aspiraciones, mis sueños eran más grandes. Era de firmar con un equipo profesional acá en Estados Unidos. La MLB, claro. No sé, ya a esa edad no se me había dado. Tenía 18, 20 años. Yo ya miraba quién era mi competencia. Yo ya sabía dónde iba. Tengo un par de buenos amigos ahí que llegaron a firmar y que llegaron a grandes ligas. Karim García, uno de ellos, por ejemplo. Erubiel Durazo, Elmer Descens y varios más. Que yo, y viendo al resto, la camada de peloteros de mi edad, de mi categoría y demás, yo sabía que que podía seguir jugando en México, pero no en Estados Unidos. No iba a llegar a grandes ligas. No iba a ser Fernando Valenzuela, aunque no era pitcher. Así que fui realista conmigo mismo y con todo el dolor de mi alma dije, me regreso a estudiar. Sí, porque debe ser fuerte, la carrera. Yo sabía desde niño, Rafa, yo la tenía muy clara. Yo sabía desde muy chiquito, o voy a jugar béisbol en grandes ligas, o voy a trabajar en la radio y la televisión. No sabía en qué. Yo no sabía todavía si era periodismo. Pero esas eran tus dos metas. Yo la tenía hago aquí clarísima. O lo hago acá. Yo la tenía clarísima. Yo dije, voy a llegar a grandes ligas y si no es ahí, entonces voy a llegar a grandes ligas, a las grandes ligas, en la radio y en la televisión,
que llegué a Grandes Ligas. Por supuesto, claro. En la televisión. Porque narro, a nivel nacional, Anchor Nacional. Sí, y aparte narro el béisbol de Grandes Ligas para Fox Deportes. Fíjate tú. O sea, he logrado mi sueño afortunadamente. Claro. No en el terreno de juego, sino en la cabina, ¿no? Detrás de un micrófono como tú. Por supuesto, que a final de cuentas también es un terreno de juego. Totalmente. ¿No? Totalmente. Porque estamos aquí y estás ahí siempre recibiendo batazos. Exactamente. ¿no? Y pelotazos. Sí, sí, ¿no? Entonces, de alguna manera. Y barridas. Y barridas. Sí, y todo tipo de faules. Y esas cosas, ¿no? Porque sí que las hay, sobre todo cuando estás y hablas y dices, y sobre todo cuando expresas tu opinión. Porque tú y yo sabemos que cuando tú eres un anchor, cuando tú eres un periodista, pues a veces no te hay una línea. Claro. Hay una línea que no puedes cruzar, lo cual me parece que debe de ser, pero yo creo que ahora, hoy en día más, ya se atreven a cruzar esa línea. Ya hay un poquito más de apertura, sí, ¿no? Es el periodismo de opinión, ¿no? Que ahora se le llama. Exacto. Claro. La regla dentro del periodismo puro es de que pues reportas los hechos, lo que pasó y cómo, quién, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Sin embargo, pues no cruzas esa línea editorial, ¿no? De dar tu opinión. Tienes que tener una neutralidad a fuerzas. Esa es la función de un verdadero periodista, ¿no? Por así ponerlo. Pero sí, eso ha cambiado, ha evolucionado y dependiendo del rol o la plataforma en la que estés, la cadena en la que estés y demás, el periodismo de opinión pues ha cambiado, ¿no? Ahora se está practicando cada vez más y más, que es muy válido. No, obviamente. Por supuesto. Y yo creo que esto ha venido a cambiar más desde las redes sociales, porque ya tienes gente que no tiene absolutamente la menor idea de periodismo, pero que expresa su opinión, que es válida. Sí. No podemos decir que porque si tú no tienes esto no puedes hacer lo otro, porque yo siempre yo siempre he sido enemigo de eso, ¿no? De decirle a la gente, no, es que si tú no estudiaste esto no puedes hacerlo, espérame. O sea, la preparación es básica. Total. Si tú quieres hacer lo que quieras hacer, tú lo acabas de decir, en el béisbol y en todo, en cualquier cosa que quieras hacer necesitas prepararte. Pero de ahí tampoco tú puedes negarle a alguien el poder hacer tal o cual cosa empíricamente. Vaya. No, y además vienen las experiencias de vida, ¿no? Claro. Que también tienen muchísimo valor y contribuyen mucho a las opiniones y la formación de cada ser humano, ¿no? Exacto, la escuela de la vida. La escuela de la vida. Es la mejor escuela, es la que más aprendes, ¿no? Lo que sí es importante entender como audiencia, hay mucha de tu gente que nos está viendo y que te sigue y demás, es entender de dónde está llegando ese mensaje y cuál es la línea editorial, el trasfondo que hay del por qué te están dando ese mensaje, ¿no? Ahí es donde nace todo este concepto del fake news y ¿no? de noticias falsas, por así ponerlo, o de la narrativa que si no sabes de dónde te está llegando y por qué, ahí es donde puedes perder realmente el entender de dónde el concepto y el impacto que pueda tener, ¿no? Gran consejo, siempre averigua de dónde viene, cuál es la fuente. ¿Cuál es la fuente? Porque a veces tendemos a creer cosas sin tener la menor idea cuál es la fuente, y cuando te vas al fondo te das cuenta de que es gente que tiene una agenda. Exactamente. Y que te quiere hacer llegar esa agenda y entonces te la quiere imponer, y ahí es donde tú tienes que tener libre albedrío de decir, no, espérame, chaparrito, ¿no? O sea, tú me estás queriendo hacer querer esto, ¿por qué? Mira, te platico una historia y una anécdota ahí muy rapidito. Sí. El concepto de Fox News, ¿no? La cadena esta de Fox News. Es una cadena usted lo sabe, de ultraderecha, totalmente recalcitrante, y que todo mundo, el que no entiende el trasfondo dice, es que son una bola de racistas, Sean Hannity, Bill O'Reilly, Tucker Carlson, son unos racistas en contra de la comunidad y demás. Aquí Rupert Murdoch, ¿no? El dueño, el mero jefe, ¿no? Que ya está jubilado y demás, se dio cuenta de que había una beta, de que había una gran oportunidad en el mercado de los medios para crear una plataforma que no existía. Y asigna a un hombre llamado Roger Ailes, híjole, ¿no? El demonio. El chamuco. Sí, un personajazo, ¿no? De hecho, hay una película de Hollywood muy famosa, y etcétera, ¿no? La historia de este hombre es realmente impresionante. Pero al César lo que es del César, al tipo hay que darle el crédito que se merece, porque Megyn Kelly no lo quiere mucho, en paz descanse el tipo, ¿no? Exacto, que en paz descanse. Genera esta cadena y es un éxito rotundo, y lo ha sido. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que Estados Unidos, ¿no? Y ciertas partes del mundo carecían de esa voz. Claro. De ultraderecha, recalcitrante, ataques constantes y demás. Claro. Y bueno, crearon un imperio con esa visión. Un Rupert Murdoch que cuando realmente lo estudias y entiendes de dónde viene y demás, es un tipo que está a favor de una amnistía, pro inmigración. Es mucho más como demócrata inmigrante que republicano, si tú ha apoyado a muchos candidatos
pero es un negocio. Claro. Para él fue un negocio y dijo, Exacto. aquí hay una oportunidad, asigno a alguien que me cree esta cadena, éxito rotundo. Y ahí está. Y ahí está. No, claro, sabemos que al final de cuentas es don dinero es el que manda, ¿no? El de esto billete. vamos a platicar más. Lo que yo quería, y te lo comenté, Sí. y te lo comento a ti, nosotros, siempre hay 3 cosas de las que dicen que no debes hablar. Acuérdate, siempre a mí me da mucha risa cuando lo dicen. Nunca hables ni de política, ni de religión, ni de deportes, porque nunca vas a entenderte y siempre te vas a agarrar a guamas y todo el otro. Bueno, hoy con el querido Rolando Nichols, que ya te digo, conductor, periodista, anchor, y que la verdad es muy estudioso de todo lo que haces, porque eso es importante, ¿no? Te Hay que enteras, prepararnos. hay que prepararse. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar, ya empezamos con la política, vamos a hablar también de religión, ¿por qué no? Y también vamos a hablar de deportes, ¿no? Y de fútbol. Así Claro que sí. quédate conmigo aquí con el gran Rolando Nichols, servidor Rafa Sigler, aquí regresamos en Pa' Variar, y esto se va a poner candente, ahora sí que agárrense. En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón. Ya estamos de vuelta en Pa' Variar. Qué lindo que a veces nosotros en la sociedad, ¿no? Nos ponemos ciertos parámetros, ¿no? De conversación, vaya, si se le puede llamar de esa forma. Que decimos, no hay que hablar de esto o del otro. Y a mí es de lo que más me encanta hablar. Y por eso a veces te haces de enemigos o te haces de amigos. Pero yo creo que las cosas que hay que hablarlas, ¿no? Ahora, obviamente, hay que hacerlo de frente y viendo y con la persona, porque anónimamente ahora se habla de todo. Claro. ¿No? Y si tú estás metido, como dicen por ahí, en un sótano con una computadora y te pones a tirarle basura a todo el mundo, pues qué padre, ¿no? Claro. En el anonimato, ¿no? Tu nombre cochino.23, pues qué padre. Pero no. Lo bonito es que si vas a hablar de temas como la política, como la religión y esto, pues que lo digas, ¿no? Al pan, pan y al vino. No, vino, y aparte, ¿no? lo importante en eso también es poder escuchar los diferentes puntos de vista. Exacto, let's agree to disagree. Exacto, let's agree to disagree. Una gran frase, ¿no? En inglés. No vas a estar de acuerdo con todo, pero no significa que no necesariamente van a tener un punto válido. Claro, ¿no? y aparte tienes que respetar, es muy importante, y eso, qué importante que lo digas, porque hay que respetar la opinión de los demás. Totalmente. No hay que decir, como dice la canción, y mi palabra es la ley, no. Yep. Eso hay que mandarlo a la fregada. Tú tienes que tener eso. Y es muy cierto. La frase en inglés que hay que estar... estemos de acuerdo en estar en desacuerdo, vaya. Exacto. Let's agree to disagree. Pero siempre respetar la opinión del otro y que lo que el otro diga o piense no te cause ningún problema. No lo tomes personal. No es personal, exactamente. ¿No? Y también tener la capacidad de poder, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como periodista, a mí me gusta consumir diferentes contenidos. Por supuesto. Con No, nada más opiniones. Con opiniones. ¿Estás de acuerdo contigo? No. Que no están, con las que yo no comulgo, Sí. pero para saber qué es lo que están diciendo. Exacto. Para ¿No? ver las barrabasadas que están diciendo. Exactamente. Y a veces es bonito, porque es como cuando te pones limón en una herida, ¿no? Agarras la herida Sí. y le echas limón y ¡ay, hijo de la! Pero es bueno oír eso, porque Totalmente. entonces te formas más una opinión y es importante. Digo, hoy en día hay que estar abiertos. Y dicho esto, estamos en un año electoral, ¿no? Obviamente no tenemos mucho tiempo, pero vamos a pegarle a los 3 temas. En la política tenemos un año electoral tanto aquí en los Estados Unidos como en México. Y no hay para dónde jalar, mi hermano. Si tú me preguntas, ¿no? Aquí la tenemos color de hormiga. Y bueno, en México la tenemos color de hormiga, pero de esas que hay ahí en el norte, ¿no? De las que hay en Guadalajara. De las que pican, rojas y que ten cuidado. O sea, está peor en México. Yo no me atrevo a decir dónde está peor porque los dos lados tienen su cosa. Pero directo, ¿qué opinas de la 4T y que al parecer la 4T va a seguir gobernando los próximos 6 años en México? Sí, ¿no? Mi querido Rolando. Mira, yo creo que México está siendo un gran ejemplo en el hecho de que vamos a tener por primera vez va a haber una mujer como presidenta, ¿no? Mi abuelo, que en paz descanse, un viejo sabio, decía,
Yo me acuerdo cuando Hillary Clinton estaba, ¿no?, postulada, ¿no?, claro, precandidata en contra de Obama. El viejo me decía, él vivía en Sonora, ¿no?, don Jorge Nichols, que en paz descanse. Qué bueno. Jorge Nichols Blanco. Y me acuerdo una conversación con él, me decía, hijo, me dice, al final de cuentas, una mujer me dice como que podría ser mejor para el mundo, ¿no? Era un señor ya mayor y demás. Esa fue su opinión y fue algo que se me quedó muy, muy, muy grabado, ¿no? Entonces, ojalá y esa opinión del viejo pues se aplique en el caso de México, ¿no? De que sea alguien más consciente, de que sea alguien que reconoce los problemas, de que sean más humanitarios, que haya más sensibilidad. Haya más sensibilidad. Humanidad, exactamente, ¿no? Ojalá. Todos los ese sea el atributos caso. que tienen las mujeres, ¿no? Que son muchísimos, exactamente, ¿no? El ser madres, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, sabemos que hay muchos intereses. Yo siempre lo he dicho, México, y esto lo hemos escuchado una y otra vez, es tan rico, ¿no? En todos los niveles, culturalmente, su gente, gastronomía, etcétera, etcétera, que llevan 400, 500 años robándoselo y todavía no se lo pueden acabar, ¿no? Exacto. Sigue dando para más, ¿no? Nuestro bello país. Sí. Entonces, por ese lado creo que debemos estar orgullosos los mexicanos. Hay que participar, ¿no? Hay que salir a votar. Primero, claro. Eso es lo importante, porque si no sales a votar, si no participas tampoco, pues no te quejes. De acuerdo. ¿No? Claro. Pero sí, creo que con lo que estamos viviendo en México y con la señora esta Claudia, si ella gana, como todo mundo cree que va a suceder, así parece, pues así vamos a seguir viviendo más de lo mismo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ahora, yo no sé si vaya a haber mejoría. Yo no sé si quedaremos en un status quo, porque, bueno, ya demostró el señor presidente Manuel López Obrador, sí, ¿no? Que pues está dejando, vaya, unos quehaceres, ¿no? Es como cuando tú te vas o llegas a la casa y tienes una lista de quehaceres que te deja tu esposa, ¿no? Hay que sacar la basura, hay que llevar a los niños. Bueno, parece que él está dejando esa lista para la que entre, que en este caso sería Claudia Sheinbaum. Está dejando una lista muy clara de cosas que él quiere cambiar y que quiere hacer. Y básicamente, abiertamente está queriendo seguir gobernando aún llegue Claudia Sheinbaum. Entonces, y es lo que se dice, ¿no? Que él va a seguir moviendo los hilos detrás de bambalinas, ¿no? Ahora, pasó algo muy interesante, Rafa, con la conferencia de prensa esta que dio Carlos Slim. Claro, la que acaba de dar, claro. La que acaba de dar, ¿no? Esa semana. El hombre más rico de México y uno de los más ricos en el mundo, que nunca habla, que nunca sale a manifestarse. Nunca da opiniones, nunca da entrevistas. Nunca da opiniones, nunca da entrevistas, porque obviamente siendo el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo, lo que Carlos Slim diga altera bolsas de valores, mercados, situación sociopolítica, socioeconómica del país y demás. Y creo que el que se haya manifestado en este momento y claro, haya dicho lo que dijo, que fue... No fue una crítica, pero sí le cantó un tiro, como decimos en el norte, ¿no? Al señor presidente, ¿no? Le dio su raspón. Mostrándose descontento prácticamente con lo que está pasando, obviamente, en México. Fue muy, muy interesante y un movimiento, no sé, muy mediático. ¿Qué impacto va a tener esto a largo plazo? ¿No? Ahora que entramos ya a la recta final de la elección, pues vamos a ver, ¿no? No, por supuesto, porque, digo, como dices tú, sí lo dijo, lo comentó, lo habló, digo, casi aventó una mañanera. Exactamente, también, ¿no? casi. Porque es rarísimo y todo el mundo, pues obviamente se aventó a escucharlo, oírlo, ¿no? Y el tipo es un genio en lo que tiene que ver sin duda alguna, ¿no? Como empresario, digo, lo sabe y sabe muy bien de México. Y lo que dices tú, su palabra pesa. Yo creo que fue mesurado. Sí, fue por mesurado. Lo mismo, porque él sabe que en este momento, pues no hay que revolver las aguas, por si ya están revueltas, ¿no? Entonces creo que fue interesante la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Fue pues respeto. O sea, los dos como que dijeron, a ver, espérate. Se midieron. ¿no? Se midieron, porque no, obviamente no quieres. Claro. Desestabilizar el país a ese nivel, ¿no? Y sobre todo en este punto, ¿no? A este nivel. Porque sabemos que ha habido declaraciones y sobre todo ahorita está siendo muy cuestionado. Digo, acabamos de ver también en la mañanera que estuvo Jorge Ramos, ¿no? Y que se aventó 30 minutos de conversación, ¿no? Porque yo sé que mucha gente vio solamente bits and pieces y yo siempre digo, bueno, pues es que hay que ver todo. Muestras lo bonito, ¿no? Que pasó, pero yo creo que si ves toda la entrevista, pues sí, ¿no? Le dieron un repasón a mi querido Jorge Ramos. Sí. ¿No? Yo le tengo mucho respeto como periodista, ¿no? Y admiro lo que hace, pero yo creo que aquí sí le dieron un buen repasón. ¿No? Porque este tipo, con todo respeto, el
presidente lo llevó a donde quiso y le contestó lo que quiso y se fue a otro lado y de repente hubo ahí bueno, muy tenso. Ya ha sido la grandeza de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Fue una genialidad lo que él creó con estas mañaneras, Sí, porque cierto. controla desde la mañana al momento de salir y hacer estas conferencias de prensa o estas no monólogos que él hace y demás, controla la narrativa del día. ¿No? Claro. Controla los medios, controla lo que se dice, lo que se comenta. Fue realmente un movimiento muy estratégico que le ha funcionado a López Obrador. Sí, no sé si a México necesariamente, no. ¿no? No sé, para nada. Pero por ese lado, sí, ha sido un genio. Claro, porque obviamente distrae la atención. Totalmente. No, porque lo que salga a decir y cualquier declaración que haga en la mañana que pese, que cale, que sea contradictoria, que sea lo que sea, de eso se va a hablar todo el día. De eso se habla todo el día. Entonces, si por otro lado tienes grandes problemas de seguridad, Sí. si el fin de semana fue de los más violentos pasados, ¿no? En todo el país, ¿no? En los estados más, que sabemos que es como Zacatecas, ¿no? Bueno, ahorita de los lugares más peligrosos en México, o el más peligroso, Fresnillo, Zacatecas, Wow. ¿no? Y sabemos que Guanajuato es el estado más peligroso, todas esas cosas y toda esta violencia que surge, pues se acalla o no se le da tanto. ¿Por qué? Porque él dice algo, entonces que va a llamar la atención y que va a generar polémica, ¿no? Por cualquier declaración. Mira, yo estuve, tú recordarás esa entrevista que yo hice con el que fuera el cabecilla de los caballeros templarios, la Tuta. Claro, sí. No, yo estuve con los templarios ahí en Tierra Caliente, en Michoacán, cuando los fui a entrevistar. Esto estoy hablando ya que 2013 aproximadamente. Lo recuerdo ya muy bien. Ya se te la rifaste. Sí, ¿no? Esa fue color de hormiga. Fue una historia, ¿no? Y algo que a mí me llamó mucho la atención, que esto lo decía y lo he platicado yo, Blanco Ornelas, el periodista claro. del semanario Z, ¿no? Claro. Él decía, el problema con México es de que el crimen es crimen desorganizado. O sea, no es crimen, sí, okay. No es crimen organizado. Es crimen desorganizado. Es crimen desorganizado que se le sale de las manos al gobierno y se hacen, ¿no? Los desmadres que se hacen. Sí, claro. Obviamente, ¿no? Por ponerlo de una forma. Y es muy cierto. En esa ocasión, cuando yo estuve con los templarios ahí y pasé una tarde completa con ellos, a mí me llamó mucho la atención el desorden que había, porque pensamos de que, los cárteles de la droga tienen todo armado y sí, tienen armado el negocio y demás, pero no es la mejor, no es una estructura armada, eficiente y demás. Sobre todo actualmente, ¿no? Sobre todo actualmente, ¿no? Y yo recuerdo que me decía la Tuta, es que yo le preguntaba, ¿le tienen miedo al ejército? Me dice, es que si el ejército, y perdóname, decía, si el ejército nos quiere partir la madre, si el gobierno nos quiere partir la madre, nos podrían partir la madre. Okay. Porque sí, tenemos recursos y tenemos los muchachos, pero no tenemos lo que el gobierno tiene. Claro, lo que tiene el Estado. Lo que tiene el mucho más Estado poder. y demás. Entonces, a mí yo recuerdo eso, me llamó mucho la atención que decía, que yo dije, cabrón, o sea. ¿Entonces no quieren? Sí, o sea, dije, o sea, no es de que se sienten, ¿no? Todos poderosos. Ahora te estoy hablando ya de hace tiempo, era una sola organización, no era el cartel de Sinaloa, no era Nueva Generaciones. Entonces empezaba el Jalisco Nueva Generación ya a apoderarse de ciertas áreas, estaban solamente en Jalisco. De hecho, esa era la gran lucha que tenían los templarios con el cartel Jalisco Nueva Generación, que no los querían dejar entrar a Michoacán y demás. Pero me llamó mucho la atención eso que decía, es que si el gobierno nos quisiera partir la madre, pudieran partirnos la madre. Ya nos hubieran desaparecido. Claro. Y bueno. Y ahí quedó. Y entonces ahí es la interrogante, ¿quieren o no quieren? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿No? El resto, pues la historia sigue contando, ¿no? Claro, que por cierto, y ahora más que nada, ¿no? Exacto. Ahora se vuelve todavía mucho más relevante porque, pues, López Obrador se le acaba de nombrar el narcopresidente. Ya. ¿No? Y sí, después de lo que publicaron, ¿no? Su primera campaña donde aparentemente le metieron de la Barbie. Sí, 2 millones. Aparte, alguien que está relevante ahorita, ¿no? Sí, $2 millones a la primera campaña de López Obrador. Cuando perdió, ¿no? Ahora, volviendo a Blanco Ornelas y el hecho de que el crimen es desorganizado, hablábamos también en esa ocasión de que en Estados Unidos no es de que no hay crimen.
Lo que pasa que el crimen está organizado. Exactamente. ¿No? Está bajo control. Es crimen de cuello blanco. Exactamente. ¿No? A mí me llama mucho la atención también cuando criticamos a Latinoamérica y los países en Latinoamérica y los políticos corruptos y demás, que sí es cierto, han habido muchos y lo siguen habiendo y hay mucho fraude y le han robado al Estado, al pueblo y demás, pero Estados Unidos no es diferente. No. Estados Unidos también, aquí se inventó la corrupción. Sí, a grandes niveles. Hay grandes niveles de corrupción. Pero los mayores. La diferencia es de que acá sí enfrentan a la autoridad, sí enfrentan a la ley. Si los agarran. Si los agarran y sí van a la cárcel. Pero como dices tú, es organizado porque la mayoría de los crímenes, sobre todo que se manejan a ese nivel, sobre todo crímenes que tienen que ver con dinero, exacto, ¿no? Con el lavado de dinero, con el trasiego de dinero y de todas estas fortunas, pues son legales. Sí. No, porque se crean compañías fantasmas y todo eso, pero el crimen es el mismo. Yo por eso a mí me da mucha risa cuando la gente te dice que lo que ves en ciertas series de televisión de cómo viven los narcotraficantes en México, le digo, puede ser que en una época, ¿no? Se ha vivido así. Pero ahora no. Ahora los que disfrutan ahora sí que de los frutos del narcotráfico son estos criminales de cuello blanco, los grandes bancos, las grandes corporaciones, y más en Estados Unidos, que son los que lavan el dinero y son los que tienen los yates y las casas y las propiedades, pero aparentemente todo es legal. O sea, no es cierto, no crean que estos narcotraficantes que viven en Michoacán y todo viven como reyes. No. Muchas veces no. Los que viven como reyes son los que tienen que ver con el trasiego de la lana y el manejo y la lavada. Entonces, es muy complicado, pero como dices tú, sí, tendemos a señalar, ¿no? Pero ahora sí que ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la ramota que tenemos en el nuestro. Y Estados Unidos, sí, desafortunadamente son los inventores, son los que crean y son los que siguen de alguna manera permitiendo, sabemos aquí, que las cosas sean y pasen y haya, ¿no? Porque mientras hay oferta y demanda, ¿no? Entonces sabemos, como dices tú, si ya quisieran haber acabado con los carteles, con las adicciones y con todo, ya se hubiera hecho. Pero nunca hay un momento que se haga, ¿no? Y ahora, aquí, hablando de Estados Unidos, ya que tocamos ese tema, pues también hay elecciones presidenciales acá. Ahorita hablamos de eso, vamos a un corte rápido y ahora ya venimos para acá y vamos a hablar de las elecciones de este año. ¿Vuelve o no vuelve Trump a la presidencia? Quiero que me digas qué opinas. Dale. ¿No? Así que, y después vamos a platicar rápido de religión y de deportes, porque aquí se habla de todo lo que no se debe de hablar en Pa' Variar con el gran Rolando Nichols. No te vayas. Hola, aquí en Uno Productions estamos creando contenido de gran valor para la comunidad latina. Soy Jorge Cano y te invito a mi podcast Ideas Valiosas, donde trataremos todo lo que puedes hacer para prevenir cualquier tipo de malestares, porque enfermedad solo hay una, y esa se llama ignorancia. No más, los latinos no seremos parte de las alarmantes estadísticas que se suman a la prematura muerte de miles de latinos. Inicia el año correctamente y búscanos en tu plataforma preferida. Ideas Valiosas con Jorge Cano. Política, religión y deportes, de eso estamos hablando hoy con Rolando Nichols, porque no hay que hablar de eso. ¿Quién dice? ¿En dónde dice? Nosotros sí lo hablamos. Claro. Mi querido Rolando, ok. Elecciones en Estados Unidos, por más que se le tratan de encontrar crímenes, hablando de crímenes de cuello blanco y no cuello blanco a Donald Trump, pues nomás no logran hacer algo para que por lo menos, digo, hay gente que dice, yo lo quiero ver con el jumper, orange, no jumper, así con el traje anaranjado en la cárcel, en el departamento de correccionales. Bueno, cuando menos el pelo ya lo tiene anaranjado. Bueno, el pelo ya, y la cara, ¿no? Si se pone más maquillaje que yo, y ya decir algo, ¿no? Pero a mí a mí no me interesa si el hombre, con todo respeto, va a la cárcel. A mí lo que yo debería de haber, encontrarse un crimen en el cual se le prohíba tener un cargo público. Punto. That's it. Eso es todo. Ya que siga viviendo en Mar-a-Lago, haga lo que sea, no me interesa. Pero nomás no se puede. No se puede. No le encuentran. Tiene una base de seguidores impresionante. Uf. Que lo sigue teniendo todavía. Están así. Y creo que si las cortes, los juzgados y los 30 y tantos cargos ahí por lo cual lo están investigando y demás, y si le permiten postularse, ¿no? Y recibir la nominación republicana, sí podría ganar. No, sin duda. Sí podría ganar. Ahora, creo que
Por el lado de los demócratas, creo que Joe Biden se ha recuperado, la economía está mejor, ¿no? La inflación ha bajado, el desempleo ha bajado, o sea, niveles muy bajos. O sea, económicamente el país está bien y eso le va a ayudar definitivamente a Biden. Pero aquí hay dos cosas, Rafa, que a mí me llaman mucho la atención. Uno, ¿dónde está la nueva generación de políticos? Guardados, metidos, con miedo, yo no sé. O sea, sobre todo el lado demócrata. Sí, ¿dónde están? No hay. ¿Qué pasó con Kamala Harris, que era supuestamente, no, como vicepresidenta? Beto O'Rourke. Sí, el famoso Beto O'Rourke. Los hermanos estos de Nuevo México, Castro. Los Castro, ¿no? claro, sí. ¿Dónde está esa camada de la nueva generación de políticos y realmente de alineados, ambos partidos, ¿no? Están alineados, ¿no? Sí, eso es uno. Y dos, ¿cómo es posible que como sociedad, ¿no? Que estamos actualmente en el año 2024, todavía exista la posibilidad de que Donald Trump regrese a la presidencia? Eso es increíble. Creo que eso nos lo tenemos que preguntar nosotros como miembros de activos de esta sociedad acá en Estados Unidos, de decir, o sea, ¿cómo es posible que un hombre con el historial y con lo que ya sabemos y demás tenga todavía la posibilidad de llegar a ser el líder de nueva cuenta? Bueno, Estados Unidos era el principal crítico de países latinoamericanos donde volvían presidentes como Fujimori. Sí. ¿No? Que volvían a la presidencia, como Daniel Ortega, como estos presidentes que se supone que ya nunca más deberían, y volvían y se postulaban y volvían a ganar. Y Estados Unidos siempre señalaba, ¿no? Decía, mira esos países, ¿no? Y despectivamente les llamaba países bananeros, ¿no? Y todos estos. Sí. Y aquí va a pasar lo mismo. Aquí vamos en el mismo camino, vamos para allá. Entonces, ahora, por ahí se dice, y todavía, ahí yo cuando escuché eso me quedé con el ojo cuadrado, dije yo, ¿say what? Que, de hecho, aunque pueden meterlo a la cárcel y él puede ser presidente estando en la cárcel. Según la constitución política, según la constitución de los Estados Unidos, no hay una cláusula en donde diga que alguien que se le haya encontrado un crimen, puede ser uno de los crímenes, por ejemplo, en contra de alguna mujer, una de estas cuestiones, una de estas demandas, él puede purgar una sentencia estando en una cárcel y aún así ser presidente y gobernar desde la cárcel. Seguro, me llama la atención porque yo pensaba que busqué, uno de los requisitos es de que no puedes tener antecedentes criminales. Hay un loophole ahí increíble en donde parece que sí puede estar. No me creas. Mira. Hay que hacer, yo le busqué y hay muchos politólogos por ahí, muchos constitucionalistas, ¿no? Que lo han leído y han dicho, hijos, pues parece que sí. ¿No? Entonces, pues ahora sí que se vale burro panzón. Ojalá que no sea así, ¿no? Porque ya sería el acabose. Pero sí, la tenemos muy difícil. Últimamente, pues lo que dijo este fiscal, ¿no? Que dijo que Biden es un ancianito que tiene sus capacidades que han disminuido, han decaído, ¿no? Y vuelvo a lo que mencionaba, o sea, ¿dónde está la nueva camada de políticos? Pero yo creo que el error aquí de Biden, con todo respeto, es que él dijo que iba a ser un presidente de un solo término. Iba a estar 4 años y se acabó. Y el problema fue que después dice mamá que siempre no, entonces me quedo otros 4. ¿Y qué pasa? Con todos esos políticos están alineando. Se alinearon con los demócratas y dice, bueno, pues sigue. Pero él sí debería haber sido un presidente. Y con todo el 4 respeto, años, ¿no? A las personas de esa edad, pero ¿quieres realmente a los cuántos años? 80 y tantos años. 81 años, ¿no? 81 años, o sea, volver a ser presidente. Y la presión. Y la responsabilidad del mundo encima que tienes, o sea. Porque no es una chamba fácil, ¿no? Enchilame esta gorda y estoy yo acá Agustín Lara, ¿no? Y me la paso increíble. No. Sí, son unas friegas. Exactamente. Olvídate ya de tomar decisiones o no. Igual tienes ahí un staff que toma las... Pero simplemente las presentaciones, los viajes, el estar... Bueno, no pudo dar la famosa, no entrevista, pero hacer el famoso speech durante el Super Bowl. Sí. Por lo mismo, ¿no? Porque no está al 100%. No confundió el otro día al presidente de Egipto con López Obrador. Exacto, o viceversa. Sí. No, el presidente de Egipto. Y por ahí alguien dijo, un comediante dijo, bueno, a menos de que haya pensado que el presidente de México se llama Sí. ¿No? Entonces, no, ha sido la comidilla de todos. Entonces, bueno, por ahí las cosas no van bien. Ahora, brincando, antes de que el tiempo nos acabe, brincando a la religión, ¿no? Sí. Yo simplemente te quería preguntar porque hay, tú sabes que también alguien que causa mucha controversia, que cada vez que da una declaración, la gente brinca, que es el Papa, ¿no? Francisco, que... Un gran Papa, ¿eh? A mí, yo de acuerdo contigo, completamente. Sí. Yo creo que de los mejores. A mí me tocó, fui muy afortunado, me tocó estar en el Vaticano, en la cobertura del cónclave, cuando Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI renuncia, ¿no? Y se va.
me tocó ir a cubrir el cónclave de Francisco. Órale. Fue realmente algo, yo he sido católico, guadalupano, yo también. ¿no? Como buen mexicano. Crecimos en escuela católica, ¿no? Yo no fui a la escuela no fuiste a católica, escuela católica. pero Ok. no, pero sí. Yo sí. Como fui a misa, por cierto. Sí. No. Yo sí Ajá. sigo, ¿no? Y practico mi religión católica y demás. Y aparte, si no eras guadalupano, mi abuela te soltaba unos manotazos y unas cachetadas que olvídate, ¿no? Yo creciendo también me acuerdo que una vez mamá me regañó porque pues era cuando le metías a la mota todo el chavo. Sí. Y yo me acuerdo que un día le dije a mamá cuando me encontró marihuana, le dije, mamá, espérate, los marihuanos somos guadalupanos. O sea, sí me dio un manazo, pero no podía parar de reír, ¿no? O sea, con esa me escudé, ¿no? Pero sí. Pero bueno, creo que fue muy emotivo ese momento, como te digo, cuando sale, ¿no? El humo blanco y que seleccionan al primer papa latino. Sí, ¿no? claro. El primer papa de Latinoamérica en la historia del Vaticano. Ha sido, ¿no? Un gran papa, yo sí creo. Controvertido y demás, pero del cual que yo, ha venido a revolucionar la iglesia, sin duda alguna. Sin duda, ¿no? sin duda. Y cuando lo vimos en su primera visita, digo, obviamente Juan Pablo II visitó México, increíblemente era el Papa viajero, se le llamó, porque no. aún en sus últimos momentos seguía viajando, ¿no? Sí. También un gran Papa. Pero yo creo que le dejó el listón muy alto, como dicen Sí. el argot taurino, la vara muy alta, pero él vino a hacer cosas muy buenas. Y ya por último, Rafa, algo Sí. que es importante, porque cuando he tenido esa conversación con amigos, colegas y demás, dicen, no, pero ¿cómo puede ser católico después de los escándalos de la iglesia católica y los curas pederastas y demás? Bueno, lo que pasa es de que mi fe es en mi religión. Mi fe Claro. no era en el sacerdote de la iglesia de la esquina que resultó ser un cura pederasta y así como él muchísimos más. De acuerdo. Obviamente, es algo que no apremio y que totalmente lo repruebo y Sin demás. duda. Pero El encubrimiento reprobable. completamente, ¿no? Ajá. asqueroso, pero esa no es mi fe. Mi fe no estaba en los curas. No, Mi fe estaba es en mi iglesia, mi fe es en mi religión. Claro, ¿no? claro, Y ellos, sí. sí, representantes de la iglesia y demás, pero esa no es la única religión donde se han cometido atrocidades y no es la única institución, ya no digamos religión, sino institución donde se han cometido desafortunadamente ese tipo de crímenes, ¿no? Entonces, yo sé que mucha gente se fue de la religión católica después de este gran escándalo. Me tocó cubrirlo, me tocó corretear a curas pederastas que la iglesia, la misma basílica, la misma diócesis de aquí de Los Ángeles. Con Mahomes. Yo recuerdo Mahomes. No, Mahomes es Mahoney. Mahoney. No, es que es el de los Chiefs de Kansas Sí, City. Roger Mahoney. Roger Mahoney. Yeah. Mahoney, ¿no? Mahoney. Exacto. Mahomes es el quarterback. Me tocó, darle Sí. amplia cobertura a ese caso, pero de nuevo, mi creencia y mi fe es en mi religión, no en esos individuos que llegaron a estar ahí. No, y como pues, dices tú, es cierto, ¿no? Digo, han muerto más gente durante la historia de la humanidad por conflictos religiosos que Sí. por otro conflicto. Entonces todo el mundo tiene cola que le pise, ¿no? Los Totalmente. cristeros en México también, ¿no? La guerra de los cristeros. Entonces por ese lado sí, y yo estoy completamente de acuerdo. Yo sí te puedo decir, yo fui 12 años, 6, 9, 10 por ahí, hasta que me echaron a patadas a escuela católica, ¿no? Y yo nunca vi nada, ¿no? Yo nunca sufrí nada, eso no quiere decir que no pasaba, Claro. ¿no? Que quede claro, pero sí, pero de que existe y ha existido, Totalmente. pero como dices tú, eso es una cosa completamente distinta, Sí. ¿no? Sí. Y obviamente, pues yo siento terrible por la gente que lo ha sufrido y lo ha padecido y que la gente debe de Totalmente. pagar por sus actos. Totalmente. Y la Como investidura todo. de la Iglesia Católica no puede hacerte darte impunidad y ser inmune ante estos crímenes. Claro que no. Eso Claro sin que duda. Y bueno, pasando ya, antes de dejarte ir, Deporte. porque está sabroso, el deporte, el fútbol, viene el Mundial, que por primera vez se va a hacer en 3 países. México por primera vez va a albergar, ¿no? un Mundial por tercera vez, el único Sí. país que lo ha hecho, ¿no? De hecho, el Estadio Azteca va a ser el único Se estadio inaugura ahí, ¿no? donde se va a inaugurar Sí. por tercera vez el Mundial. Y podemos hablar mucho de que las Chivas, pues yo soy Chiva de corazón, pero no gana nada, ¿no? Tiene el Chícharo, ¿no? Sí, pero se va a retirar con dignidad. Mi Chicharito no, yo lo Claro. quiero mucho, lo respeto, pero Chicharito ya sus glorias son pasadas, ¿no? Pero lo que más que nada es, el nivel del fútbol mexicano en este momento creo que deja mucho que desear.
¿no? Y yo tuve aquí, he tenido jugadores aquí, tuve al emperador Claudio Suárez, uno de los más grandes jugadores que ha dado México. Claro. Y él mismo lo dije, ¿no? Lo dice, fuerte y quedito. El problema no es los jugadores, el problema no es el talento, el problema es la Femex Food, ¿no? Que todo es la lana, todo es el billete, todo es el compadrazgo y todo esto. Y él lo dijo, ¿no? Lo dijo él fuerte y quedito. ¿Sabes lo qué dijo pasa? claro, ¿no? Yo creo... Ajá. Y esto es, acuérdate, yo fui pelotero, yo soy beisbolista. Claro, entonces estuviste por dentro, tú viste. Y vengo desde una perspectiva muy diferente. Yo jugué muy poco fútbol, de hecho, nada. Creo que jugué un partido en una liga organizada y demás. Yo me fui por el atletismo y me fui por el béisbol. Me hubiese encantado hoy ya a mis casi 50 años haber jugado. Mi hijo lo juega, mi hijo es tremendo portero, seleccionado y demás, y lo disfruto muchísimo. Qué padre. Pero no es lo que yo hice. Pero cuando yo veo algunos partidos, porque me toca trabajar en muchos de estos juegos, ¿no? Con mi casa productora hacemos muchos juegos y eso. Algo que yo creo que se carece en el fútbol mexicano es el aspecto físico del atleta. Okay. Ahí se tiene que trabajar muchísimo. Okay. Porque el aspecto físico del deportista tiene un gran impacto en el terreno de juego. Por supuesto, sobre todo que es un deporte mega físico. Exactamente. Entonces, yo sí creo que uno de los procesos de evolución que México tiene que tener en el fútbol es de que tienes que empezar a trabajar con muchachos de ciertas partes de México donde la gente sea físicamente más grande. El norte. El norte. Y no quiero decir que la gente del centro, del sur de México no lo sean. Claudio Suárez, bueno, Borghetti es de Sinaloa. O sea, han habido futbolistas de gran talla, de gran talla. Y Claudio, que es un gran amigo, y lo saludo, y es mi vecino, de hecho, y hacemos muchas cosas juntos en Fox y demás. Es un ejemplo. Rafa Márquez, ¿no? Rafa Márquez tiene la altura. Claro. Claro, hay la excepción. Están los Messi, ¿no? Que no es, o sea, mejor, quizás Cuadrado, mejor gran jugador también. Cuadrado, Claro. hay la excepción. Pero la regla general, hay un aspecto físico que ahí es importante, ¿no? Entonces tienen que meterle, invertirle, desarrollo, tienen que trabajar. En México ha existido mucho la cultura, espero yo que eso ya haya cambiado, de que no se levanta pesas, no se hace trabajo con levantamiento de pesas. ¿Por qué? Porque te vas a engarrotar y no vas a... el trabajo del atleta internacional, y me tocó vivirlo acá en Estados Unidos, desarrollas mucho con el levantamiento de pesas. Yo creo que ahora lo deben de estar haciendo mucho más. Mucho más, debe de ser. Debe de ser, es parte de la evolución del deporte. Pero yo creo que ahí hay algo importante, Rafa. Necesitamos atletas más grandes porque cuando te toca enfrentarte a los alemanes, a los ingleses, hay una ventaja. No me digas que es que no estamos al nivel porque desde el punto de partida pues ya llevamos una desventaja. Una desventaja por el tamaño y todo. Totalmente, ¿no? El tamaño. Y lo que dices es muy cierto. Yo creo que el ejemplo, y yo lo acabo de ver recientemente jugar, el ejemplo más claro es Lukaku, el jugador de Bélgica. Bueno, belga, ¿no? Ahora no está jugando, juega con la selección. El tipo es gigantesco. El tipo es un ropero de este tamaño, pero cuando corre parece que es una locomotora. No lo paras. Entonces sí no tiene que ver una cosa. Hay una... Si haces una los dos entrenamientos, claro, ¿no? El que corras, el que camines, el que tengas esa agilidad, pero por otro lado tengas fortaleza, pues no hay quien te pare. Claro, ahora no estoy diciendo que los chaparritos no tengan el tenemos potencial. A Messi, no, claro. O sea, hay gente muy talentosa, hay excepciones, obviamente. Pero en general es una regla del deporte. Exacto, la gente más grande físicamente, pues tiene una ventaja, como todo, ¿no? En la vida. O sea, como dice, y Carlitos, ¿no? Hace un apunte muy interesante que dice, también hay que entrenar la actitud de los jóvenes. Totalmente. ¿No? Hay que tener un trabajo psicológico, mental, desde que empiezan, desde que son canteranos, ¿no? Empezamos esta conversación y yo te platicaba del desarrollo por el que pasamos en la selección mexicana. En ese entonces el presidente de la selección mexicana era el teniente coronel. Se me escapa el apellido de él, que en paz descanse, ya murió el teniente coronel. Pero era un tipo que venía al ejército, lo pone Salinas, lo pone... ¿No era Mario Rubio? No, el teniente porque coronel... Porque él fue árbitro. Era un exmilitar. Exmilitar, ok. Y el aspecto mental en ese entonces éramos, ¿no? Unos chavaquitos de 14, 15 años. Militarizado. Y nos trabajaron, o sea, es que, cabrones, van a ir a ese mundial porque van a ganar. El presidente va a estar ahí y el juego inaugural, era contra Corea ese partido inaugural, lo vamos a ganar porque no podemos quedar mal ante México, Y fue, o sea, se hizo un trabajo con psicólogos, terapeutas y demás para empujarnos y llevarnos precisamente a ese nivel. Claro, ¿no? y es por eso, y no sé si todo el mundo lo sabe, que es triste que no lo sepan, pero el nivel del béisbol mexicano es mucho mayor que el nivel del fútbol mexicano.
O sea, si tú te pones a ver lo que ha ganado México en mundiales, a dónde ha llegado México en mundiales de béisbol, simplemente en el que acaba de pasar, creo que fue tercero o cuarto lugar. O sea, ¿cuándo nosotros en fútbol hemos terminado en un tercero o cuarto lugar? No. Entonces, sí es cierto lo que dices tú, hay más forma, hay más dinero, hay más algo, no lo sé. Lo que sí es que hay que darle una buena limpiada a la cloaca, hay que limpiar la CONADE, con todo respeto, y se tiene que cambiar las directivas y empezar de nuevo. Y como dices tú, tomarlo en serio. Porque talento hay. Talento sí lo hay. No, porque sí tú tienes talento y es como un pedazo de carbón, un gran pedazo de carbón, pero tienes que trabajarlo para que se convierta en un diamante. Sí. Y a veces no pasa. Y sobre todo, lo que yo le critico a mis Chivas queridas es que se desesperan. No dan tiempo los procesos. No, este que acaban de sacar, no me acuerdo, tú, Carlitos, si te acuerdas el nombre del entrenador que los llevó a la final, ¿de dónde era? Era ruso, no me acuerdo dónde era. Bueno, X. El tipo deberían de dejarlo, de haberlo dejado 2, 3 procesos más y hubiera hecho a las Chivas campeones uno tras otro. No lo hizo. ¿Por qué? Porque lo sacaron. Trust the process, ¿no? Exacto, trust the process. Hay que confiar en el proceso y eso yo creo que le falta en general al deporte mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso los talentos y por eso el béisbol está lleno de mexicanos también, ¿no? Sí, claro. ¿Y Urias vuelve o no vuelve? No creo que vuelve. No, ¿verdad? No creo Aunque que según vuelve. esto se exoneró, no. Sí, no, se exoneró. Fue un misdemeanor, ¿no? ¿O no fue una felonía? No va a enfrentar cargo criminal ni nada. O sea, legalmente está bien, no hay problema. Desafortunadamente, Major League Baseball tiene una política muy, muy agresiva en contra, irónicamente, ¿no? Una política muy estricta, es la palabra correcta, en contra de aquellos agresores, ¿no? Aquellos que son acusados de violencia doméstica. Sin duda, claro. Y bueno, yo no creo que Julio Urias, desafortunadamente, porque es un muchacho con mucho talento, que va a volver a pichar en Grandes Ligas. O sea, no va a ser el año que viene ni el año que sigue. No, ojalá me equivoque, porque pues todo el mundo merece una segunda oportunidad. Desafortunadamente todo, para él pues ya era el segundo incidente y lo van a castigar. Lo van a castigar, pero bueno, los coreanos se lo llevan. ¿O los japoneses? Pues sí, es lo que eventualmente va a terminar pasando. El reto ahí es de que también los equipos, al igual que la Liga Mexicana, tienen convenios con Grandes Ligas. Entonces respetan más mucho. o menos tienen la misma política. Lo que Grandes Ligas dice es lo que tienen que hacer, ¿no? Qué lástima, porque sí. Una verdadera lástima. Gran carrera tenía con los Dodgers. No, y aparte, este año Urias iba a firmar un contrato de $200 millones, 240, 250 millones de dólares. Por 5 años, algo así. Sí, o sea, sí iba a estar metiendo 25, 30 millones de dólares empezando, ¿no? Esta temporada. Sí. Desafortunadamente, todo pues cometió una gran babosada, ¿no? Claro, sin duda. Cualquier agresión y sobre todo más en contra de una mujer es completamente reprobable, ¿no? Totalmente. Hay que pensar. Por eso hay que relajarse. Sí. Mi hermano, muchísimas Rafa, gracias, qué gusto, querido qué placer, Rolando Nichols. Qué sabrosa plática. ¿Dónde te podemos seguir, mi querido Rolando? Ahí, pues igual, ¿no? Las redes sociales, @Rolando Nichols, Instagram y en X, que no, en Twitter y demás, ahí estamos. Que por cierto, así que a la orden. Te íbamos a ver en televisión y de repente dijo mamá que siempre no, ¿verdad? Sí, hombre, un proyecto ahí que habíamos trabajado con esta gente de Estrella Network. Llevábamos ya 4 o 5 meses desarrollando. La Hora Nichols era precisamente un programa de esta índole, Rafa, de entrevistas de este corte y demás, de opinión, sátira política y demás. Y bueno, la cadena la semana previa al lanzamiento, que estaba programada para el 12 de febrero, la semana previa decidieron que siempre no iba para adelante, ya con contratos firmados, gente contratada. Y eran varios programas, era toda una... Era diario. Sí, era diario. Una programación era parte de toda una estructura en la cual Estrella estaba trabajando. La gerencia y decidieron que siempre no avanzaba. Y bueno, sus motivos tendrán, sus razones tendrán. Una gran organización, me dieron la oportunidad de trabajar ahí con ellos algunos meses. Pero no, siempre no se hizo con Estrella Network, ¿no? Exactamente, pero como sabemos, y si no lo sabes, el querido Rolando es CEO y dueño de unos estudios impresionantes. Gracias. De una compañía que produce muchísimas cosas, peleas de box, peleas de octágono, eventos especiales, mucho gamer, mucho fútbol, ¿no? Tiene los equipos que transportan a los estadios, o sea, siempre estás haciendo cosas. Y aparte, pues por ahí tenemos ahí unos planes maquiavélicos juntos. Claro que sí. ¿Verdad? Para también hacer cine juntos, así que, pues bueno, vienen cosas buenas. Y claro que sí, Rafa, muchas gracias. Picando piedra. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? Muchas Porque gracias. si hay alguien que ha picado piedra durante años y por eso está donde está y se lo merece, es el querido Rolando. Igualmente tú, viejo, igualmente. Gracias, mi hermano. Gracias a ti, como siempre, ya sabes, esto es para variar. Acuérdate, suscríbete. Tenemos muchas cosas buenas. En el futuro vienen cosas mejores. Y como te lo digo siempre, todo lo que hacemos, sobre todo yo, servidor Rafa Sigler, lo hago con mucho cariño para que te pase un rato a toda. Ahí la vemos. Pa' variar con Rafael Sigler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California,
Producido por Rafael Ziegler y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Pa' Variar es una producción de Uno Productions Inc.